noches a todos quienes nos escuchan en este nuevo programa de terror, junto a Efraín Miranda en este Letras Malditas, un nuevo podcast que viene a acompañar a la gente de nuestra región sobre literatura fantástica, terror, mitología y todo aquello que de alguna forma oscurece este ambiente, este Futawijimapo. ¿Cómo está, Efraín? Muy bien, muchas gracias por esta invitación a este nuevo programa, a este proyecto que estamos comenzando junto a los chiquillos del CFT, así que espero que nos resulte muy bien, mi compañero Aldo Astete, que hace rato que no nos veíamos, es bueno volver a encontrarnos y conversar de estas cosas que nos apasionan y que nos gustan tanto. Bueno, está además de decir, por si acaso ustedes no lo conocen, Efraín Miranda es un destacado escritor de terror de la región, además desarrolla también otros... ¿cómo decirlo? A ver, otras... ay, se me fue. Aristas del arte. Sí, más que aristas del arte, como otros registros, ¿no? Claro. Que tienen que ver con el podcast, que tienen que ver con lo audiovisual, que tienen que ver con también con esto de el arte, el cómic, la ilustración, la pintura. Déjate una. No, sí, por eso me decía Mentolato cuando nos juntamos, ¿no? Es parte del ser una persona que se dedica constantemente a lo que es la creación. Entonces, puede ser letras, puede ser a través de los dibujos, puede ser a través de las pinturas, de la creación de esculturas, que fue lo último que hice. Entonces, estoy siempre moviéndome en el ámbito artístico. Y creo que eso es lo que me llena y lo que puedo decir ahora, que nací para hacer arte. Eso. Me siento completamente un artista. Y estamos desarrollando el terror ya desde hace una década aproximadamente en la región. Ahora, además que se cumplen 17 años de esta región de Los Ríos, un hito sumamente importante para todos los que habitamos este territorio. Y este territorio mágico, ¿no? Este territorio oculto, este territorio también que es oscuro y que está lleno de mitología, de leyendas y de historias macabras. Exactamente, algo. Lo repito y lo he dicho un montón de veces, no hay una tierra más fértil para el terror que el sur de Chile. Al menos desde lo que me toca es maravilloso. Hay tantas historias, desde las historias del archipiélago, pasando por la Tierra del Fuego, aquí mismo al ladito en Río Bueno, en la Unión Valdivia Payaco, están los lagos, está lleno de historias. Bueno, eso y más es de lo que vamos a hablar en este Letras Malditas, y vamos a comenzar desde el principio, como generalmente se hace, y un principio que de alguna manera hemos establecido con Efraín y con el equipo, y que tiene que ver con el origen, por así decirlo, de la literatura de terror como tal, la literatura gótica, y que se refrenda en un hecho puntual sucedido ya hace poco más de 200 años, ¿no? Sí, un hecho un tanto mágico, podríamos decir, es esta conjunción, esta serendipia que tiene que darse para ciertas cosas, y con un evento de carácter mundial, podríamos decir. Fue algo que afectó mucho a Europa cuando ocurrió, así como ayer tuvimos este gran eclipse solar que algunos alcanzamos a ver. Acá en el sur típico está nublado, así que fue bonito verlo, pero hace más de 200 años ya ocurre un hecho en Europa súper importante, y que da la casualidad de que termina encerrando a estos 4 grandes autores en la villa de Odati. Así que ahí le vamos a dar el pase a Donaldo para que nos cuente con su excelente voz cuál es la historia detrás de Mary Shelley y el moderno Prometeo. Bueno, a lo que hace alusión Efraín es la erupción más grande registrada, así como nuestro terremoto de 1960, que es el más grande registrado en la humanidad históricamente, ¿no? Esta erupción del volcán Tambora en Indonesia también generó un efecto importante, principalmente en Europa, que impidió que ese verano la gente disfrutara de el verano, ¿no? Es el año sin verano. Es el año sin verano, se generó una especie de invierno nuclear, y en ese invierno nuclear la gente lo pasó muy mal, ¿cierto? De hecho, tiene que ver hasta la bicicleta. Se crea, se supone que se crea a raíz de eso, porque hay mucha muerte de ganado, mucha muerte de animales. Esto afecta transversalmente a toda Europa, y en ese proceso es cuando Lord Byron decide
invitar aquí a Suiza, Villa Diodati. Lord Byron estaba exiliado de Inglaterra por, Sí, hay por algunas cosas, ¿no? Sí. Sí, vamos a separar la obra Claro. del autor en este momento. Entonces invita a Percy Shelley, que en ese momento estaba todavía no casado con Mary Shelley, se pegan como una escapada. Percy Shelley estaba casado y Mary era como su amante, jovencita. Y además, Lord Byron, que era el escritor más famoso del mundo, era el rockstar, ¿no? El rockstar Sí. de ese tiempo. Tenía un médico personal porque este compadre sufría de una cojera y tenía un médico y tenía una salud más o menos también, porque igual se reventaba bastante, era bueno para el carrete, el laudano, ¿cierto? El absenta, el opio, todo lo que de alguna forma pudieran consumir. Entonces tenía un médico personal que era John William Polidori. Y en esa noche de junio, si no me equivoco, de 1816, si no me equivoco, es cuando surge la primera idea de Frankenstein, porque nos vamos a centrar en la figura de Mary Shelley para comenzar esta historia de lo que va a ser el terror, y surge esta primera idea de Frankenstein. Recuérdanos cómo es que surge Frankenstein, este primer vampiro, cómo surge esta idea de escribir estas dos obras que van a ser las principales, las primordiales para el desarrollo de la literatura de terror a nivel universal, ¿no? Claro, y que llegan hasta los días de hoy. Bueno, todo empieza como un juego. Están en esta situación de que no pueden salir, está este tipo de invierno nuclear, tenemos la falta de sol, caen las cenizas, hace mucho frío, y como los 4 que están ahí se dedican a escribir, ya habían hecho algunos escritos, sobre todo Lord Byron, que era el más famoso de los 4, y deciden hacer un juego de quién puede escribir durante esta estancia en Villa Diodati una historia original y que le cause terror a los demás escritores que están ahí. Entonces ahí es donde aparece el vampiro de Polidori, que podemos hacer un capítulo aparte, sí, hablando acerca del origen de este vampiro, que ya deja de ser este monstruo que se conocía en Europa, el Strigoi, que era como el primer vampiro que había en Europa, y luego Polidori, gracias, y lo transforma en este varón y que termina siendo la figura que Lord Ruthven fue con Bram Stoker, que es este Drácula que es un cómic. Claro. Pero también aparece esta historia del moderno Prometeo, de la letra de Mary Shelley, y que podemos llegar a considerar como la primera novela de protoficción que existe. Es una novela que está dividida en 2 partes y que nos cuenta la historia desde cuando se encuentra el diario de Victor Frankenstein en el Ártico, y la presencia de este monstruo y cómo nos van leyendo la historia de manera epistolar, que era una forma de escribir muy famosa en ese tiempo, que era haciendo referencia a diarios y a cartas que recibían los autores. De hecho, mucho de la literatura fantástica decimonónica, ¿cierto?, del siglo XIX está muy centrada en lo epistolar. Claro, ahí está el Orla de Maupassant, sí, que también es Drácula también, que está escrito de manera epistolar. Entonces, esa forma en que se escribía en ese tiempo era como lo que nos llevaba. Sin embargo, la literatura fantástica era más bien recibida por mujeres. No era una literatura que leyera el hombre letrado, claro, en ese tiempo. Se hablaba de que el género fantástico era para las amas de casa. Sí. Esa era la fijación que se tenía en Europa acerca de este tipo de literatura. No así en Estados Unidos, que una vez que llegó, gana mucha fuerza y se convierte en algo que era lo que nosotros podríamos llamar ahora pop. Volviendo al tema de Mary Shelley, escribe esta novela, le gusta tanto a quien lo lee que terminan publicándolo más adelante. Sí, y de hecho no consideran que la autora es Mary Shelley, sino que Percy Shelley, porque aquí nuevamente entra esto del machismo, ¿no? Estamos hablando de 1818, que más o menos 1817 es cuando se publica esta novela de la Mary Shelley. Así que más o menos ese es el origen de la literatura fantástica, del terror. Mary Shelley está imbuida y estaba afectada por todo esto, por el galvanismo, ¿cierto? Por este
por esta electricidad que se le ponía a los cuerpos para resucitarlo, que eso también podría eventualmente ser un nuevo capítulo. Así que con eso, de alguna forma, estamos resumiendo, muy resumidamente, lo que es el origen de esta literatura fantástica de terror y también de esta proto-ciencia ficción aquí en Letras Malditas, este podcast que estamos comenzando y que esperamos que le vaya súper bien. Estamos aquí en este podcast llamado Letras Malditas, gracias al auspicio y en este espacio además de la cafetería Pan de Azúcar. Pan de Azúcar, una cafetería que ya tiene historia dentro de la Unión, atendida por su dueña, Paola Béjar, y ubicada en Letelier 583, en la ciudad de la Unión, para que nos visiten, disfruten de la rica repostería, los cafés y la excelente cerveza. Pero nosotros vamos a brindar con un café como corresponde a esta hora de Ronaldo, un café por el Pan de Azúcar. Además, en un espacio sumamente cómodo, un espacio patrimonial, una casa que está completamente restaurada. Vengan a conocerla aquí en la ciudad de la Unión. Continuamos en este primer capítulo de Letras Malditas hablando acerca de los orígenes del terror literario principalmente, junto a Efraín Miranda y aquí Aldo Astete Cuadra, quien les habla. Acabamos de hablar acerca de una de las cumbres del terror gótico, de una novela de proto-ciencia ficción, o sea, antes de la ciencia ficción. Es un clásico y que es desarrollado por el cine también, como es Frankenstein o el moderno Prometeo. Y nos vamos a pegar un salto de no mucho tiempo, pero sí en cuanto al estilo vamos a pasar de la novela y nos vamos a ir al cuento y a los orígenes también del cuento moderno, a los orígenes del cuento policial. Ustedes que están allá en sus casas y que están escuchando, ya sea en el auto, ya sea caminando, usando Walkman. Ahí se le cayó el carnet. ¿Te le cayó el carnet? Sí, pero escuchando Spotify, escuchando YouTube y en donde vaya a salir este programa en todas las plataformas, vamos a hablar. Ustedes ya tienen que haber imaginado de quién vamos a hablar, ¿no? Sí, es un personaje bastante simpático, podríamos decir. Sufrió bastante, también se conoce como uno de los escritores malditos que dan la raíz al nombre de escritor maldito, con una vida llena de tragedias, por ahí una relación con la prima. Bastante interesante la vida de nuestro invitado y que nos trae a la charla del día de hoy, el señor Edgar Allan Poe. Voy a una pregunta súper personal, Efraín, ya que en algún momento fuera de cámara tú ya mencionaste algo relacionado con que yo ya había pasado los 40 y tú estabas ahí en los 40. Poe murió a los 40, ¿no? ¿Tú harías ese sacrificio? Porque sabemos perfectamente que Poe se transformó en una figura que nunca va a decrecer, todo lo contrario, continúa creciendo, que va a ser hacia el infinito. O sea, la literatura de Poe nunca va a decaer y finalmente el escritor siempre busca esta trascendencia, ¿no? Trascender, llegar más allá, ser recordado a través de la escritura más que de la vida personal. Entonces, la pregunta es, ¿tú sacrificarías tu vida personal? ¿Sacrificarías lo que te queda todavía por vivir? Probablemente unos 30, 40, 50 años más, si es que nos transformamos en una especie de cyborg más adelante. ¿Quién sabe? Claro, tal vez eterno. Pero ¿sacrificarías eso por tener la trascendencia que tuvo Poe en su literatura? En mi relación familiar y como está la estabilidad de mi vida en estos momentos, no sacrificaría nada, porque siento que lo que he logrado, a pesar de que me ha costado harto, no lo dejaría atrás. No estaría dispuesto a hacer ese sacrificio como para ganar la eternidad, ganar esta trascendencia. Y es lo que opino ahora. Quizás a 10 años más opine distinto, pero en estos momentos no. Ya. Sí, porque la pregunta es básicamente porque cuando hablamos de Edgar Allan Poe estamos hablando de uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, a través de
no sé, podemos mencionar el Cuervo, tú te sabes el Cuervo de memoria, a ver, danos algo del Cuervo, a ver. ¿En inglés o en español? En español, English o Spanish. en español, a ver. Oh, me olvidé. Espera, dame un segundo. Yo pensé que estaba ahí preparando las cuerdas vocales de este cuervo que ha sido representado también innumerables veces en Los Simpsons, qué sé yo, en distintos... es un referente pop, finalmente, el Cuervo de Raven, que viene a ser uno de los poemas también más conocidos de la literatura inglesa, ¿no? O sea, de la literatura en inglés. En inglés, claro, porque Poe es estadounidense, hay Boston, bastante Massachusetts. Del otro personaje que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora que está haciendo spoilers también. Bueno, el Cuervo es un poema que se publica en un periódico, no se publica como en un libro primero, sino que hay algo que caracteriza a los escritores de esa época, que era que publicaban en los periódicos. A través de seudónimos, en un tabloide, le daban un pedacito en el periódico y se publicaba ahí y aparece el Cuervo. Y es un poema que es distinto a lo que se dedica Poe más adelante, que es escribir solamente cuentos. Y el Cuervo empieza más o menos así. A ver, ¿te acordaste? No me acuerdo. No, es una talla ahí, denme un ratito y se lo... Ya, pero aparte del Cuervo tenemos seguramente muchos de ustedes han leído o han conocido la historia de El Gato Negro, del Escarabajo de Oro, de El Barril del Amontillado, de Los Crímenes de la Rue Morgue, porque Poe es el creador finalmente del relato moderno, ¿no? Es el creador del cuento con esta estructura que de alguna forma siempre se enseña en los establecimientos educacionales, y quienes también nos dedicamos a hacer talleres, un poco enseñamos esta forma de narrar que tiene que ver con Poe. Imagínense, también estamos hablando de aproximadamente 200 años atrás. Él desarrolla esta manera de narrar principalmente porque sus publicaciones estaban en estos pasquines, estaban en estos periódicos, pero también él publica, gana algunos premios, se le suben un poco los humos a la cabeza. Poe lo único que quería era trascender, lo consigue a costa de una vida de mierda, pero lo consigue, ¿cierto? Y se transforma en uno de los referentes más importantes de la literatura fantástica, de terror, literatura grotesca, y es el iniciador además de la literatura detectivesca. Entonces, él como figura, ¿no? Yo aquí tengo una figura de Poe básicamente porque para mí... Una chapita. Porque para mí fue un referente importante y que me llevó también a la escritura de terror. El Entierro Prematuro, que es para mí una obra de arte, una genialidad, ¿no? Que son pedazos de cuentos dentro de un cuento. Es maravilloso. La caída de la casa Ucher, y así tantos otros cuentos que son referentes para el desarrollo posterior del cine, de la música, de la literatura fantástica, del terror. ¿Qué sería de Sherlock Holmes sin Monsieur Dupin, ¿no? Monsieur Dupin. Claro, es innegable la influencia de Edgar Allan Poe dentro de la cultura. Dentro de los escritores de terror es muy fácil que se nombre, que aparezca, que sea una influencia siempre en lo que es la escritura, sobre todo en los comienzos de la escritura. Siempre está esta figura de Poe. Nosotros empezamos escribiendo como Poe. Lo tratamos de plagiar, ¿no? Lo plagiamos. Queremos llegar a esa genialidad de Poe. Algunos lo logran, otros no. Cortázar lo nombraba como el mejor escritor de cuentos. No hay nadie que se le compare. Borges también lo nombró muchas veces, de que era un referente y que era innegable, que si querías escribir tenías que pasar por Poe. No lo puedes saltar. Es uno de los escritores que tienes que leer y que enseña mucho, tiene mucha técnica dentro de la escritura y que puedes llegar a rescatar de él.
Vámonos con un trozo de El Cuervo, a ver. Ya, ahora sí aquí lo encontré y era para no equivocarme. Sí, sí, por Entonces, supuesto. lo vamos a leer directamente desde... Esta es la versión que está escrito como en prosa. No pasa a ser la Pero versión la traducción de poema. Cortázar, No, ya, pero es la más cercana y la que a mí me parece más Ya, melodiosa ya. para poder leer. Así que con ustedes, El Cuervo, Edgar Allan Poe. Una vez, al filo de la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre el raro y precioso volumen de una olvidada doctrina y, casi dormido, se inclinaba lentamente mi cabeza. Escuché de pronto un crujido, como si alguien llamase suavemente a la puerta de mi cuarto. Debe ser algún visitante, pensé. Ah, recuerdo con claridad que era noche glacial del mes de diciembre y que cada tizón proyectaba en el suelo el reflejo de su agonía. Ardientemente deseé que amaneciera y en vano me esforcé en buscar en los libros un levetino de mi tristeza por la pérdida de Leonora. La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí yace, sin nombre, para siempre. El comienzo del Cuervo de Edgar Allan Poe. Leonora es un nombre, pero preciso para el terror, ¿no? Las vampiras se llamaban Leonora. De hecho, Como espíritu. sí, de hecho, Edgar Allan Poe también tiene mucha literatura vampírica ahí, como medio camuflada, ¿no? Sí, o sea, el toque vampiresco como en leyenda Sí. es claro, nunca lo nombra, Sí. pero para quien conoce este tipo de criaturas y la leyenda que conlleva el ser vampírico, claramente un vampiro. Y estas visitas también nocturnas al cementerio, estas mujeres que, que le pasa a su esposa, ¿no? A su prima, como mencionas tú, a Virginia Clem, esta muerte también a través de la tuberculosis, pero que esta tisis en la que Claro, las personas de alguna forma se adelgazaban, se empalidecían. lo pone en la máscara de la muerte Sí, roja. y todo eso influencia directamente su escritura, y es por eso que yo te hacía esta pregunta, porque finalmente él la pasa tan mal, vive una vida tan compleja, pero que lo más probable es que si no hubiese sido de esa manera, no hubiera alcanzado la cima escritural que alcanzó, ¿no? Y no hubiese tenido esta incidencia en el resto de la literatura universal de aquí y para siempre. Yo creo que es muy difícil que Edgar Allan Poe desaparezca dentro de la literatura universal, ¿no? Es un clásico de clásicos. Yo siento cierta responsabilidad de mantenerlo vivo. Sí, por No supuesto. solamente porque haya escrito muchas cosas, sino que yo lo tomo como un maestro. Yo aprendí mucho leyendo a Poe. Debo confesar que también empecé escribiendo mucho como Poe. Yo quería ser Poe. Pero hasta que conocí a Don Aldo Astete, después quise ser como Aldo Astete Cuadra, que para mí era el Poe de la región de los ríos. No tenía ningún otro referente. No había alguien que pudiera plasmar el terror de tal manera como lo hacía Aldo Astete Cuadra hasta que lo conocí y nos volvimos unos verdaderos amigos. Sí, por Que supuesto. nos tiene, por ejemplo, ahora compartiendo este programa Letras Malditas a través de este podcast que nos está gustando tanto hacer. Y nos vamos a una breve pausa comercial para continuar hablando acerca de esta literatura de terror, de estos orígenes, de este desarrollo de la literatura en este primer capítulo de Letras Malditas. Estamos también gracias al auspicio de Radio Austroboria, tu cultura musical, esta radio online que transmite su señal desde Payaco. Sí, para allá con la tierra de la radio artesanal. Oh, Don Aldo Astete se ha encargado de crear una emisora muy interesante, toca muy buena música para los que ya nos cansamos de escuchar reggaetón por todos lados. Radio Austroboria es una de las alternativas en las que pueden escuchar muy buena música, música clásica y sobre todo del gusto de Don Aldo Astete Guad. Y además que suena 24/7 todos los días de la semana, todo el día, y pueden escuchar ahí algunos programas también especiales que estamos desarrollando para todos quienes gustan de la radio.
Así que Radio Austroborea, ya lo saben, ahí a través de la señal online de Radio Austroborea lo pueden encontrar en su página de red social. No hay ningún problema, pueden escucharlo ya, como saben, 24/7 Radio Austroborea para ustedes. Tu cultura musical. Estamos de regreso en Letras Malditas aquí desde el Pan de Azúcar, este café ubicado en La Unión, realizando este primer capítulo de Letras Malditas junto a Efraín Miranda, Aldo Astete, y vamos a hablar ahora de uno también de los referentes más importantes del terror, que yo creo que así como Poe nos ha marcado a fuego, ¿no? Lovecraft debe haber nos marcó con tatuajes, ¿no? Porque finalmente quienes gustamos de este horror materialista cósmico, yo creo que todos los que gustan de este género del terror, que también tiene ciencia ficción, todos tienen algún tatuaje Lovecraftiano, ¿no? Claro, hay su símbolo amarillo, su Cthulhu, Tulu, Chulo, como le quieras decir, es, como dijo Lovecraft, es impronunciable para la lengua humana. Hablar acerca de lo que es un ser cósmico. Y ahí es donde aparece, se despega Lovecraft de la corriente que estaban hablando, y era del humanismo, de que el ser humano era el centro de la escritura. Del gótico. Claro, ahí es donde estaban los fantasmas, que comparado con el horror cósmico son juegos de niños. Sí. Cuando comprendes lo mínimo que eres en comparación a un dios primordial, cuál es tu lugar en el universo comparado con estos entes que son casi tan eternos como el mismo universo donde se mueven, entiendes que tu vida es insignificante. Y ahí es donde aparece el terror o el horror cósmico, como termina llamándose, y más específicamente el terror materialista. Y estamos hablando nada más y nada menos, ya lo dijimos, de Howard Philip Lovecraft, el recluso de Providence, uno de los maestros de la literatura de terror que sin duda ha marcado el cine, la música, todo el metal, o gran parte del metal está relacionado con lo que ha influenciado la llamada de Cthulhu. Claro, la mitología Lovecraft Sí. en general. La Universidad de Miskatonic, Arkham, sí, Arkham, toda esa oscuridad que de alguna forma Lovecraft logró reflejar muy bien. También un escritor maldito, también con una vida bien penca en realidad, en comparación con lo que uno espera de la vida, ¿no? Y ahora no sé si lo puedes comparar con Stephen King, que es alguien relativamente famoso y que lleva una buena vida escribiendo. Y millonario. Claro, Poe y Lovecraft son todo lo contrario. Sí, por supuesto. Empezaban escribiendo, por ejemplo, Poe en un diario y Lovecraft en una revista pulp, que eran las revistas más baratas, casi como los Penny Dreadfuls, que valían un penique, por eso se llamaban Penny Dreadfuls. Y escribían así como en las revistas más baratas, casi un fanzine. Ahí empezó publicando Lovecraft. Y Lovecraft además sienta las bases también de la historia de la literatura fantástica y de terror a través de este ensayo, ¿no? Porque Lovecraft también escribe este ensayo que es el horror sobrenatural. Donde aparece otra vez Poe, que es una influencia. Donde tiene un capítulo completo. Dentro de la escritura de Lovecraft. Y ahí volvemos otra vez a Poe, que es inevitable no pasar por Poe. Es un referente donde lo pongas, es un referente. Pero además Poe habla acerca de sus antecesores, ¿no? De sus influencias, como Lord Dunsany, Algernon Blackwood, que para mí, yo cada vez que paso por los lagos y paso por el río San Pedro, me imagino el Danubio, me imagino grabando un cortometraje ahí de los sauces de Blackwood, porque, no sé, Hop Hodgson, claro, La Casa del Fin del Mundo, sí, Arthur Machen con el Gran Dios Pan, son influencias que están, pero no es el que lo hizo primero Lovecraft, no inventó el terror, claro, pero sí lo llevó a otro nivel, lo condensó tanto que tú puedes, por ejemplo, ahora leer el color que cayó del cielo o el color que cayó del espacio, The Color Out of Space, y entiendes perfectamente cuál es la dinámica del terror cósmico.
de Sí. algo que tú no entiendes, algo que no comprendes. Existe un color que nosotros no podemos distinguir y que además está vivo y que no solamente eso, sino que contamina todo lo que conoce y que llegue en un meteorito o como en tu cómic del meteorito que también es horror cósmico. Esa criatura no llega en el meteorito, sino que ya estaba antes La despierta y el meteorito la Sí, despierta. Entonces, sí. y, O las montañas de la locura, ¿no? Que también ahí cometen un error, descongelan a un ser la y... expedición a la Sí. Antártida con estos pingüinos de metro y medio. Y este guiño también a Poe, ¿no? Con el tequiliri, Claro, que viene de... de la Esfinge de la hielo, Sí, pues el Arthur Gordon Pym. el Arthur Gordon Pym, que es la trilogía de la Antártida. Estamos tratando de decir todo lo que podemos Es mucho material. Sí, Mucho material. es una locura. Así que si ustedes quieren escuchar, quieren saber más acerca de estos temas, déjenlo en la cajita de comentarios aquí en el video y podemos hacer un programa especial hablando o de Mary Shelley, de Edgar Allan Poe o específicamente de H.P. Lovecraft. O de cualquier tema de los que han surgido hoy día aquí en estas letras malditas, en este podcast que está haciendo su primer capítulo, inaugurando también esta conversación tan entretenida y que nos ha puesto a dialogar con Efraín por primera vez en un podcast dedicado 100% al terror, a la literatura fantástica y no solamente a la literatura, sino que a la música, al cine, porque podemos hablar de todas esas cosas, pero depende de ti, espectador. De este video de YouTube. Sí. Ahí comenten, dejen su like, no olviden activar la campanita para que conozcan este canal. Estamos recién comenzando, pero se vienen cositas, como dicen. Sí, así que síganos ahí en Letras Malditas. Como les digo, este es solamente el primer capítulo. Estamos de alguna manera haciendo un resumen de los temas que podríamos tratar más adelante. Y además que es un tema que a nosotros nos apasiona y creo que traspasamos esa pasión por la literatura fantástica y del terror a quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Y queremos agradecer, porque ya estamos cerrando. Claro, sí, para despedirnos, agradecer nuevamente a este espacio, Café Pan de Azúcar en La Unión. Visítenlo, tenemos pastelería, café, un buen espacio, un hermoso y apacible espacio acogedor, sobre todo que nos recibió hoy con estos cafecitos, con este ambiente y lo calentito que estaba aquí gracias a la combustión. Letelier 385, atendida por su dueña Paola Béjar. Así que invitadísimo a la gente de La Unión, Payaco y alrededores. Y además de Radio Austroboria, tu cultura musical, aquí transmitiendo desde el Futa Wijimapu 24/7, la mejor música. Ahí vamos a encontrar algunos géneros bien oscuros, ¿no? Bien cargados al terror, porque es lo que de alguna forma programamos cada cierto tiempo ahí en la radio. Y también queremos agradecer a el CFT Los Ríos, al CFT de La Unión, ¿no? Y a la carrera de Comunicación Audiovisual, que está haciendo posible este primer capítulo. Sí, pues. Y ya se nos acabó el tiempo, amigos, así se que nos pasó volando. Esperamos que les haya gustado este programa. Como repito, dejen su like, activen la campanita y nos vemos en el próximo programa. Ahí ya vamos a estar anunciando cuáles son los temas que vamos a hablar. Si es que tienen alguno muy en especial, déjenlo en la cajita de comentarios. Y este ha sido el primer programa de Letras Malditas, junto a Efraín Miranda y Aldo Astete Cuadra. Nos vemos en un próximo capítulo. Sí, chao, chao. Buena.